tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta actividad digital. Como cada 15 días, es un privilegio iniciar este espacio que busca la generación de reflexiones y datos que contribuyan a la lucha contra la desinformación en tiempos de COVID-19. En esta ocasión nos interesa abrir un diálogo alrededor del impacto económico y social de la pandemia en las ciudades del Ecuador. Este es el tema de la 11ª edición de este foro virtual del proyecto colaborativo en el que participan las universidades San Francisco de Quito y UTE, Diario El Universo y el portal digital Código Vidrio. Yo soy Paul Mena, periodista de Diario El Universo. Me acompaña como moderadora Pamela Joana Cruz, periodista, investigadora y docente de la Universidad UTE. Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes, Paul, y a todos quienes participan en esta conexión de En Primera Línea del COVID. En la 11ª edición de este foro virtual nos acompaña Javier Altamirano, alcalde de Ambato y máster en Derecho Procesal. Ha sido asesor jurídico de entidades públicas y privadas y catedrático universitario. Fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Tecnológica Indoamérica, UTI, y concejal de Ambato. También está con nosotros Andrea Sac, alcaldesa de Ibarra. Ella es máster en Gestión Pública por el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Ingeniería en Comercio Exterior. Ha sido concejala y vicealcaldesa de Ibarra. Es directora de la lista UNETE y fundadora de la Fundación Arcángel San Miguel. También nos acompaña el doctor Daniel Simanca, epidemiólogo y PhD en Salud Pública y Métodos de Investigación. También es el director de investigación de la Universidad UTE y coordinador del CISTEC, que es un centro de investigación, y Cochrane en Ecuador. Además, realiza investigaciones sobre medicina y salud pública, al igual que revisión sistemática y metaanálisis. Les damos entonces la bienvenida a nuestros invitados y a todos quienes se han conectado a la transmisión en vivo por redes sociales. Paul. Hemos dividido este diálogo en 3 bloques. En el primero hablaremos sobre la situación de las ciudades después de que ya ha pasado un mes del fin del estado de excepción. Luego pasaremos a hablar sobre la reactivación de la economía en Ambato e Ibarra, qué es lo que han tenido que enfrentar los alcaldes para reactivar pues la economía. Y cerraremos este foro hablando sobre los posibles escenarios de la pandemia en el último trimestre del 2020. Pedimos a nuestros invitados que sean, por favor, muy concretos en sus respuestas para dar agilidad a este diálogo. Además, daremos espacio a las inquietudes del público que se ha conectado al Facebook Live de la Universidad San Francisco de Quito o que se ha sumado a las retransmisiones de los socios Código Vidrio, Diario El Universo y la Universidad UTE. Empezamos entonces con este primer bloque, que hace referencia al análisis de la situación de las ciudades después del estado de excepción. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo. El domingo 13 de septiembre terminó el estado de excepción por la crisis sanitaria alrededor de la pandemia de la COVID-19. Con esa decisión se modificaron e incluso desaparecieron restricciones de movilidad y uso de espacios físicos. Para esa fecha, el 13 de septiembre, varias alertas relacionadas con la suspensión del estado de excepción y el descuido a las medidas de bioseguridad se dieron desde expertos como el doctor Daniel Simancas. Estas preguntas iniciales de este foro van justamente dirigidas al doctor Simancas. Y es que mañana se cumplirá un mes de la terminación del estado de excepción y en ese escenario le consultamos. ¿Esa alerta sobre el descuido de las medidas de bioseguridad se ha cumplido a escala nacional o se podría hablar de ello en ciertas áreas geográficas del país que hoy en día presentan mayores contagios y mortalidad? Y una pregunta relacionada: ¿qué nos dicen ahora las estadísticas sobre la evolución de la pandemia por regiones geográficas en el Ecuador? Doctor Simancas. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias nuevamente la invitación. Sí, se está cumpliendo pues mañana un mes del fin del estado de excepción, que es un evento muy importante para el país y muy importante para la epidemiología. Curiosamente, nos hemos visto inmersos en un proceso de actualización de datos por parte de la autoridad sanitaria
y del COE que nos hacen pensar que existe un incremento sostenido de casos que no se correlaciona con el aumento de la necesidad de camas de hospitalización y demanda de atención sanitaria en las áreas de emergencia, hospitalización y cuidado intensivo. Cuando hemos hecho las consultas directamente a la autoridad sanitaria a través de las mesas del COE, nos han sabido manifestar que es un proceso de actualización, de transparentación, de hacer más transparentes los datos, de mejorar la calidad del dato, y que lo que vemos, que nos llamaba la atención, que había muchos más casos, se debe justamente a este represamiento de pruebas que hay en el país y no así a una aceleración y un aumento sostenido de casos que lo veíamos hasta hace más o menos un mes. A partir de aproximadamente un mes, un poco más, quizá unas 5 o 6 semanas, hemos tenido una disminución, una desaceleración de los casos y del exceso de muertes, que es evidente en las salas de emergencia, en las salas de hospitalización. La lista de espera ha llegado casi a cero y estamos pasando en un momento de la curva epidemiológica de desaceleración. Lo llamativo es que ya vamos aproximadamente 30 días y ya deberíamos haber observado un incremento, un pico que llamamos de casos, pero lo que vemos es que todavía no experimentamos este evento. Esto puede ser por varios factores, ¿no? Uno, la conciencia ciudadana, no todos dejan de protegerse, no todos van a aglomeraciones. Mucha gente entendió lo que significa este virus, no necesariamente por la autoridad sanitaria, sino tal vez a las malas, viendo morir a un familiar, viendo morir a un amigo, sabiendo que este virus es real y se está cuidando. El impacto del primer feriado no lo vimos de manera importante en las principales ciudades del país. Hablo en general, ¿no? Hay otros cantones y parroquias que sí elevaron los contagios, pero en general no se vio ese impacto que se esperaba. Y ahora, a un mes del fin del estado de excepción, no vemos un incremento significativo que nos daría pensar que la mayoría de personas se está descuidando, ¿no? Hay que controlar estos eventos, quizá aislados. Hay personas que realmente no quieren cumplir, empoderar a la ciudadanía para que entienda, haga cumplir al que está al lado sin mascarilla. Y yo soy optimista porque realmente tenemos un proceso de desaceleración, pero definitivamente que no significa que el virus se ha ido y que no estemos expuestos si nos relajamos cada vez más. Quizá un 80-90% de la población está todavía sin contagiarse. Si nos relajamos, como ha pasado en países europeos, pues tendremos definitivamente una segunda o tercera ola de lo que se está hablando hoy en día. Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, parece que las cifras que da el Ministerio de Salud por esta gran cantidad de pruebas represadas, pues no nos está dando unos buenos indicadores de la situación, pero el exceso de mortalidad y la mortalidad que la publica el Registro Civil parecería ser el mejor indicador. Hemos preparado unos pequeños gráficos para entender cómo es que ha afectado la pandemia mes a mes acá en el país. Si me permiten, por favor, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí, estamos viendo. Bueno, esta era la situación de la mortalidad, de la tasa de mortalidad, las muertes por cada 10.000 personas en todas las provincias en el mes de enero. Si ven, pues la mayoría de colores son muy pálidos, entre amarillo y un tomate claro. La situación se mantuvo en febrero, son los 2 meses previos al inicio de la pandemia y pues como ya se ha analizado y se ha discutido, el mes de marzo fue un mes trágico para la provincia de Guayas.
que pues si se dan cuenta disparó su tasa de mortalidad al doble o quizás al triple. Para el mes de abril, esta exposición al virus y las consecuencias mortales se expandieron a las provincias colindantes con Guayas. Ahí vemos en rojo las provincias vecinas. Cabe destacar la situación que se ha aprendido también aquí en Chimborazo, se aprendió en abril. Para el mes de mayo, vemos un descenso de la mortalidad en Guayas, pero se mantiene al alza Santa Elena y El Oro. Y vemos acá algo curioso que ya se va aprendiendo Tungurahua, el centro del país, junto con pues Santo Domingo. Para el mes de junio, Tungurahua fue la provincia con mayor mortalidad del país y el problema se enfocó básicamente en el centro del país. Y para julio, pues Tungurahua se mantuvo siendo la provincia con mayor mortalidad junto con Santo Domingo. Y el problema empieza a trasladarse al norte. Fíjense cómo se incendió la situación en Imbabura, que al siguiente mes, en el mes de agosto, pues se convirtió en la provincia con mayor mortalidad del país. Es como que el problema se trasladó a la Sierra Norte y a la Sierra Sur, al Austro. Y pues cerramos el mes de septiembre, el mes pasado, con esta gráfica. Parece que, como decía pues Daniel, el efecto de la pandemia va disminuyendo, pero vemos, sin embargo, algunos problemas acá. Si recuerdan, en enero, pues ninguna provincia alcanzaba el 5 muertes por cada 10.000 habitantes. Aquí hay todavía provincias que tienen una alta mortalidad, no como en el escenario normal, y pues Carchi es ahora la provincia que más mortalidad presenta. A partir de eso, nosotros queríamos primero plantear esta pregunta a la alcaldesa de Ibarra. El mes de agosto fue problemático en la provincia de Imbabura. ¿A qué cree usted, por qué se debió eso? ¿Por qué Imbabura llegó a ser la provincia con mayor mortalidad del país? ¿Qué tuvieron que enfrentar en agosto, señora alcaldesa? Buenas tardes. Muchas gracias. Primero, un saludo muy respetuoso a todos y todas. Reciban un saludo muy cordial de todos quienes habitamos en la Ciudad Blanca del Ecuador. Considero que este virus a nivel del mundo se ha comportado por procesos. Ustedes más que nadie conocen y lo han expuesto en este mismo foro, que, por ejemplo, la ciudad de Guayaquil tuvo un pico de contagios, un pico de muertes y luego asimismo fue en descenso los contagios y las muertes. No ha sido diferente en el caso de Imbabura. Nosotros también hemos tenido, como muchas ciudades del mundo, que experimentar esta que es una sincronología del virus, una forma de cómo se comporta el virus en nuestras localidades. No considero que exista un fenómeno puntual, no considero que exista una razón puntual, más que el mismo desarrollo normal del virus en las comunidades. Ahora, por ejemplo, en este que es el cantón de la provincia de Imbabura, de 200.000 habitantes, nosotros hemos reportado hasta el día viernes 2.148 casos de contagios y 78 personas fallecidas. Estamos en este momento experimentando una curva de ascensos de contagio, pero descensos de fallecimientos. No sabemos hasta cuándo hay este comportamiento del virus. Lo que sí puede pasar, porque ya lo vemos en España y en Europa, es que puede haber un recontagio y entonces nuevamente se van disparando los contagios y también las muertes, ya que es un virus nuevo, un fenómeno natural nuevo en la humanidad. Pues todos los días vamos aprendiendo y reaprendiendo al respecto y tratando como autoridades de tomar las decisiones más responsables para evitar el contagio del virus, evitar que se promuevan las muertes, pero al mismo tiempo tenemos que volver a reactivar económicamente nuestras localidades. Porque señora alcaldesa, tal vez en los meses de julio, por ejemplo, en
en la provincia de Imbabura son muy populares las fiestas del Inti Raymi y hay pues mucha circulación y movilidad. No sé si de pronto eso afectó de alguna manera al curso de la pandemia. No, sabe que afortunadamente aquí en la provincia de Imbabura hemos mantenido un estricto control. Ha habido cantones que lamentablemente han tenido dificultades sus autoridades en poder controlar las fiestas del Inti Raymi, pero puntualmente en Ibarra hemos tenido un consenso entre las comunidades. Nosotros, previa a la fiesta del Inti Raymi, hemos hecho un trabajo comunitario bastante importante y ha habido ese compromiso por parte de la gente. Siempre hay sus honrosas excepciones, como en todo, de gente que irrumpe la ley, pero puedo a ustedes asegurarles que al menos en el Cantón Ibarra, que es el que a mí en este momento me convoca, pues la gente sí fue muy disciplinada en tiempo de Inti Raymi, sino que, insisto, es una forma de cómo el virus se va comportando en las localidades. Tiene incrementos o picos de contagio y asimismo luego vamos teniendo descenso de contagio y de fallecimientos también. Tengo ahí una pregunta, señora alcaldesa. Usted mencionaba justamente que, bueno, están con las estadísticas en relación a lo que es Ibarra y que han tenido como un incremento, ¿no es cierto?, en relación a estos contagios. Me encantaría preguntarle a usted, eh, luego de agosto, que fue este mes crítico que mencionaba Paul, vino también o vinieron medidas relacionadas con el término del estado de excepción y en el caso de Ibarra, por las informaciones de prensa, entendemos que se empezó con los operadores de transporte funcionando con el 100% de la flota con un 75% del aforo. ¿Esa decisión cree usted que tuvo impacto en las cifras de los contagiados y los muertos? Y actualmente, ¿qué medidas se están tomando para evitar que el número de contagios siga digamos, en esa tendencia de ascender? Gracias. Hemos venido, la Municipalidad de Ibarra, trabajando de la mano del equipo médico asesor. Nosotros fuimos, así como Quito, una de las pocas ciudades en el país, que a inicio del decreto de emergencia decidimos conformar un equipo multidisciplinario de profesionales médicos, sobre todo que nos ayuden a tomar las mejores decisiones, más allá de las resoluciones del COE cantonal. Este equipo fue un asesor al COE cantonal. Hemos ido con ellos experimentando todos estos cambios que ha habido también en el comportamiento del virus aquí en nuestra localidad. También hemos ido con ellos tomando decisiones hacia volver a una nueva normalidad. Por ejemplo, nosotros en ningún momento hemos pensado en tiempo de semáforos del volver a un rojo cuando estábamos ya en amarillo. Ahora tenemos aprobada una ordenanza, por ejemplo, que reactiva la economía local y hemos aprobado la semana anterior el COE cantonal que se inicie un proceso de apertura piloto de bares, karaokes y centros de diversión nocturna en Ibarra. Ya lo estamos haciendo, ya tenemos este tipo de negocios aperturados. Por ende, mencionarles que a partir de las cifras que el Ministerio de Salud Pública nos ha ido entregando, hemos ido tomando nosotros decisiones. El hecho de que nosotros tengamos día a día contagios no nos restringe de toma de decisiones. Lo que hay que evaluar es el porcentaje de contagios versus la población y a partir de aquello tomar las mejores decisiones. Somos un cantón de 200,000 habitantes que ahora en nuestro pico de contagio, que podría ser el más alto, estamos en 2,144 casos, cosa que no deja de preocupar porque ha habido 78 muertes, pero también a nosotros nos permite tener una holgura en la toma de decisiones de ir aperturando de a poco la economía local. Gracias, Gracias, señora alcaldesa. alcaldesa. Antes de pasar con el doctor Altamirano, alcalde de Ambato, quisiera compartirles unas pequeñas gráficas igual. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Si me pueden confirmar que están viéndola. Estamos viendo. Sí, como decía la alcaldesa Escaco, Guayaquil tuvo un gran pico de mortalidad y una baja igual muy acelerada. Al inicio de la pandemia, luego vino la ola de muerte en Santa Elena, aquí la podemos observar cómo se desarrolló. Y luego Manabí fue la provincia más afectada,
se fue esta ola de fallecimientos al Oro, luego a Santo Domingo y nos detenemos aquí, en Tungurahua. Tungurahua tuvo pues el mayor impacto de la pandemia en términos de mortalidad por ahí a mediados de julio. En una semana, en la semana más crítica, hubo 145 defunciones en toda la provincia, lo que significó 25 muertes por cada 100,000 habitantes solo en esa semana. Y si vemos, pues es una curva no empinada como la de Guayaquil, es una curva extendida y eso significa cientos de muertes. Trascendió, recuerdo, en esos meses que, por ejemplo, Ambato tuvo un problema, por ejemplo, con la gestión de los nichos. Hubo un problema de escasez de nichos en el mayor cementerio de Ambato. Alcalde Altamirano, si nos puede explicar por qué es que llegó a darse esta situación en su provincia, en su ciudad en particular, y cómo tuvieron que enfrentar este escenario. Señor alcalde, está apagado su micrófono. Sí, sí, gracias, muy gentil. Buenas tardes a todos, a la alcaldesa Andrés Caco y a todas las personas que nos están observando. Un gusto poder compartir algunas ideas y algunas experiencias de lo que nosotros, en este caso aquí en Ambato, hemos tenido que pasar. Bueno, sí, la situación de Ambato no ha sido diferente en algunos aspectos a lo que otras ciudades del país ha tenido que pasar frente a esta epidemia. Ambato quizás tiene una característica especial en la región central del país, que es en alguna medida el eje central del comercio. Prueba de que eso es que el mercado mayorista, que alberga cerca de 20,000 personas por día feria, la del día lunes es la más fuerte, se comercializa a partir de las 2 de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana del siguiente día. Es la que recibe cerca de 20,000 personas, cerca de 6,000 automotores, una dinámica de productores, comerciantes que vienen de distintas ciudades del país, como por ejemplo Guayas, tenemos una presencia importante de personas de Quevedo, hay personas agricultores de Riobamba, de Quito, tenemos algunos productores también catastrados de Ibarra, también viene del sur, ¿no? Los productos llegan inclusive a la región insular en Galápagos. Eso al inicio nos había puesto de manifiesto una preocupación de que podríamos en un momento dado llegar a tener una curva de contagio como la que tuvo la hermana ciudad de Guayaquil, que fue muy duro, ustedes ya lo han evidenciado y los expertos han determinado las posibles causas, pero creo que en alguna medida esto se ha logrado controlar. No nos encontramos en este momento en un decrecimiento, los expertos inclusive aquí no hablan ni siquiera de un aplanamiento, pero sí el contagio se ha hecho muy lento. No obstante, en Ambato tenemos alrededor de 387,000 habitantes. No obstante, esta dinámica comercial muy fuerte que tiene Ambato, han habido un número importante de contagiados, pero el tema de los nichos no tiene relación directa precisamente con el número de fallecidos. Era más bien porque, claro, nadie estábamos preparados para esto y, claro, sí nos ha tocado en el camino tratar de implementar algunos espacios nuevos para que las personas que lastimosamente fallecieron, no solo por el COVID, sino que consideran que fallecieron por otras causas naturales, merezcan un espacio para poder ser enterrados. De tal suerte que aquí también algo muy breve, decirles, nosotros habíamos presentado un proyecto integral para combatir el COVID-19, esto es algo que lo arrancamos en el mes de junio, un proyecto de 3 meses, se adquirieron 10,000 pruebas PCR, 30,000 pruebas rápidas y un convenio tripartito entre el municipio de Ambato, el hospital municipal, que teníamos ahí un equipo asesor directo propio del municipio, y el convenio tripartito, la tercera parte, la componía el Ministerio de Salud Pública como ente rector de la salud en todo el país. Eso creo que nos ha permitido tener información más oportuna, porque antes de este convenio lo que hacíamos es esperar los informes que nos daban desde el Ministerio de Salud. Y yo creo que ahí con la alcaldesa de Ibarra hemos considerado que no era oportuna, la información nunca fue veraz, nos decían que debíamos de pensar en que las cifras que nos dan de parte del ministerio deberíamos de pensar a multiplicar por 3 o quizás por 4. Es decir, si es que en algún momento teníamos 1,000 contagiados en Ambato, no eran 1,000, eran al menos 3,000. ¿Sí? Así que en ese sentido, este convenio y esta información nos permitió
a nosotros con 7 brigadas médicas municipales que se conformó, salir a las calles, a los barrios, a las 27 parroquias urbanas y rurales, tomar las pruebas y se detectó al menos unas, me parece, cerca de 6,000 personas que dieron positivos y a ellos nosotros ya les pudimos indicar cuáles fueron los resultados de las pruebas y que hagan el aislamiento correspondiente, obviamente con todos los protocolos en sus familias. Eso quizás en alguna medida creo que ha permitido que la curva, digo, no estamos en aplanamiento o estancamiento, como dicen los expertos, pero sí quizás la curva en este momento es mucho más lenta, pero esos quizás han sido algunos factores para entender lo que ha pasado con este virus aquí en la ciudad de Ambato. Gracias, alcalde, por esos datos. Y justamente escuchándoles a las dos autoridades locales que hablan de este trabajo, no solamente en espera los datos oficiales, sino también el trabajo de integrar equipos de expertos como parte del asesoramiento, voy a darle la palabra al doctor Simancas en relación a cuál es su lectura en cuanto a estas experiencias que nos están contando las dos autoridades, tanto de Ibarra como de Ambato, en cuanto a las cifras. ¿Cómo podríamos entender entonces esas especificidades en cifras de estas dos ciudades? Daniel. Ya, muy bien. Bueno, yo quiero coincidir con el alcalde Altamirano en este sentido de la calidad de los datos. Es fundamental para la toma de decisiones. Los datos que nos arrojan son de muy mala calidad. Tenemos alrededor de 60, 70 mil resultados represados en todo el país que están saliendo recién a la luz. No se ha controlado los resultados de la parte privada de que suban los resultados. Nos han inundado de pruebas rápidas que no sirven para el diagnóstico. Es importante señalar eso. Y el único resultado quizá que sea más coherente, el único resultado que es algo coherente y sirve para la toma de decisiones sería el exceso de mortalidad. Y entonces yo sí les pido de favor que este resultado al equipo técnico que tengan le comenten, porque en el exceso de mortalidad, por ejemplo, son las muertes por encima del promedio o de la mediana de los últimos 5 años. En ese sentido, parecería que si uno hace pocas pruebas, no detectan ni enfermos ni muertos. Pero como los muertos no hay cómo ocultar, el exceso de mortalidad es el único indicador ahora que nos podría ayudar a saber qué está pasando. Y en verdad ha perdido velocidad el contagio en todo el país, pero por ejemplo, las cifras en Ibarra, cuando yo saco los 20 cantones con mayor exceso de mortalidad, está Imbabura con 127% más de muerte, exceso de muertes por encima del promedio, y también está Otavalo. Por eso es que lo ubica Imbabura como una de las provincias que ha tenido más muertes. Entonces, curiosamente, dentro de esos 20 cantones, no hay cantones de la provincia del Tungurahua, a pesar de que con Paul mismo analizamos algún rato que Tungurahua tenía un exceso de muertes, pero cuando se lo compara con el exceso de muertes que había antes, quizá Tungurahua tiene un exceso de muertes por encima del promedio de todos los cantones y provincias, y cuando se saca este exceso relativo, no refleja realmente, no sé si me permiten compartir brevemente, si es que hay tiempo. Tenemos aquí, si uno puede ver la dinámica del crecimiento, no sé si lo mencionamos, pero ya tenemos 38,000 muertes en exceso en el país, que hay que explicar por qué fueron, si no fue por COVID, y vamos viendo así rápidamente la transición, pero cuando uno mira la transición, no ve a Imbabura, por ejemplo, que recién en el mes de julio es que empieza a tener un exceso de muerte importante. Si ven la comparación de mayo, junio y julio en Imbabura, y también en Tungurahua, que empieza a
a resaltar quizá para el mes de junio y julio, y luego empieza a perder velocidad tanto en Tungurahua como en Imbabura, más en Tungurahua que en Imbabura, ¿no? Y ahora es lo que tenemos en septiembre y en octubre, realmente el exceso de mortalidad ha disminuido y eso tiene dos lecturas, ¿no? La primera, ¿qué pasa con el número de pruebas, que es el otro indicador que los alcaldes deberían tomar en cuenta, ¿no? Recién, me parece que hace unas 2 semanas, y me corrige el Paul que está mucho más cerca, el COE saca la tasa de coberturas de pruebas en las últimas semanas epidemiológicas y la tasa de cobertura acumulada. Entonces ahí uno puede ver que tanto Imbabura como Tungurahua tienen menos capacidad diagnóstica y por lo tanto menos capacidad de detectar enfermos y muertos, de diagnosticar a sus muertos. Eso hay que entender. Y Pichincha, al contrario de lo que piensan de la gestión, Pichincha es la provincia que más pruebas ha hecho, casi duplicando o triplicando algunas provincias, y cuando se la compara con Guayas, ¿no? Se ve claramente que en Guayas hubo 5 o 6 veces más casos y más muertes de lo que se ha reportado. Entonces, cuando uno maneja o da la toma de decisiones con base a los datos del COE, tiene que tener muchísimo cuidado porque probablemente haya muertos que no se están reportando, personas que no se están registrando, y este virus está quizá teniendo un comportamiento de llegar a un 70-80% de personas asintomáticas que están circulando, que no van a enfermar, pero lo que no baja o lo que no está bajando alrededor del mundo en la segunda ola es los hospitalizados y los de cuidado crítico. Entonces hay que tener en cuenta muchísimo que ahora más que nunca hay que tener una política incremental de pruebas diagnósticas para detectar a esas personas que sin una estrategia jamás acudirían a los servicios de salud y jamás se harían una prueba. Muchas Eso es, gracias, gracias. Daniel. Creo que tu exposición ha sido clara y nos deja algunas primeras conclusiones de esta primera parte de nuestro diálogo. Las cifras que ofrece el gobierno tienen una deficiencia, en tanto hay muchas muestras represadas. Parecería que falta testeo a través de pruebas PCR para darnos una, un escenario, una fotografía de lo que realmente está pasando en el país, y pues los municipios, los COEs cantonales tienen que enfrentarse a ello, a ese problema. Pero ahora, el país ha venido en un sostenido ánimo de reactivarse económicamente. Y a veces parecería que el debate es entre los que apoyan la reactivación económica versus los que dicen no, tenemos que todavía tener cuidado, quedarnos en nuestras casas, bajar la movilidad. Ahora, desde la epidemiología, Daniel, ¿existe esa contradicción o es posible reactivar la economía teniendo en cuenta algunas estrategias epidemiológicas para no esparcir más el virus? Bueno, lo que nosotros siempre hemos peleado no es por evitar la reactivación económica, es indudable que se tiene que hacer porque a la final si tú haces un análisis de salud pública, puedes incluso tener más muertos del hambre, de la desocupación, de la violencia, que incluso de la propia pandemia. Lo que se reclama es que hay estrategias que son costo efectivas que no se les está implementando, como la vigilancia epidemiológica, como una política incremental de pruebas para poder cumplir los parámetros para un desconfinamiento responsable. No lo cumplimos, tenemos tasas de positividad súper altas, es decir, solo testeamos a la gente enferma, a la gente que ya está aislada en los hospitales. Nos desesperamos porque los hospitales tengan pruebas diagnósticas cuando el médico ya sabe que tiene COVID, con una tomografía, con una radiografía, con el simple análisis clínico, ya sabe que tiene COVID. Y lo que nos estamos descuidando es de las personas que están contagiando, que están caminando por las calles, que están yendo a los karaokes, a las discotecas, y no tenemos una alternativa, un sistema de vigilancia efectivo que permita detectarlos a tiempo, aislarlos y que sean parte de una lista. No sé cómo graficarlo, hacerlo más gráfico, pero es cuando usted se contagia, si alguna vez se contagiara, usted ya tiene que ser parte de una lista. O sea, cuando usted dice, sí, se contagió, señor Paul Mena, usted se ha contagiado porque es contacto de la persona tal y cual que está hospitalizada.
¿A qué rato pasa eso en el país? ¿A quién le llaman a decir que se quede en la casa aislado porque es parte de una lista de sospechosos, de un sistema de rastreo y de vigilancia, y que por favor en unos 3 o 4 días alguien va a ir a tomarle una prueba y que por favor se aísle de la familia, o hay un albergue donde usted puede estar ahí pasando sus síntomas leves, pero aislado? O sea, no se entiende que el problema no tanto es la enfermedad, sino es la transmisión del virus. Y estas personas asintomáticas son las que no se las puede rastrear, las que no se les hace las pruebas. Y entonces, si nosotros lográramos hacer esta vigilancia epidemiológica, hacer una política incremental de pruebas, podríamos reabrir los escenarios a tal punto de reactivar de mejor manera la economía sin perder de vista la salud y sin perder de vista la congestión del... ¿Cuál es el problema del Ecuador? ¿Cuál es el problema del alcalde Altamirano y de la alcaldesa Andrea? Que un pequeño brote de unos 200 o 300 contagiados en una reunión social, eso daría aproximadamente unos 20 o 30 pacientes hospitalizados. ¿Dónde les hospitaliza? 20 o 30 pacientes que requieran hospitalización prácticamente congestionan los hospitales que tienen al momento. No es como en otros países que tiene 100, 200 camas para hospitalizar y que tú puedes controlar los brotes. Por eso España abre los bares, por eso Italia, Alemania abre, porque su sistema de salud lo permite. Pero la realidad local tiene que ser con base en las capacidades sanitarias. Y ahí justo, Daniel, a partir de lo que están mencionando en cuanto a la transmisión del virus, nos llega una pregunta de quienes nos están siguiendo a través del Facebook, en nuestra transmisión de Facebook Live. Y nos dice Elizabeth Realpe, justamente conectando con lo que acaba de decir el doctor Simancas en cuanto a estas estrategias pensadas sobre todo en la transmisión del virus. Esta pregunta es para los alcaldes. Dice Elizabeth Realpe, ¿tienen un plan de contingencia en un caso de que haya un rebrote? Considerando esta información última que nos acaba de dar el doctor Simancas, alcalde Altamirano, ¿tienen ustedes entonces algún plan de contingencia? Gracias. Sí, tenemos un plan de contingencia que, como le había comentado, lo empezamos a trabajar en el mes de mayo y se efectivizó en los meses de junio, julio y agosto con este plan integral para combatir el COVID-19, que arrancó con la adquisición de 10,000 pruebas PCR, 30,000 pruebas rápidas, la conformación de 10 brigadas médicas municipales con profesionales en las ramas y todo bajo la guía de los funcionarios líderes del Hospital Municipal, del Ministerio de Salud Pública y además del propio municipio de Ambato, ¿no? Además de que eso, implementamos un centro capo en una unidad educativa Ambato, en donde nosotros tenemos una capacidad para cerca de 170 personas. De estas están habilitadas 90 camas y de las cuales había un promedio de uso entre 25 y 30 hasta hace un mes, mes y medio aproximadamente. Desde esa fecha al día de hoy, el uso ha bajado a entre 15 y 14. Entendemos que hay menos personas contagiadas que están requiriendo de esta unidad básica, ¿no? Que en todo caso sí nos ha ayudado aquí en Ambato a contener cuando las casas de salud, ya sean públicas o las privadas, no podían justamente albergar a personas contagiadas o sospechosas de contagio. Algo que es importante decirle, y con esto brevemente termino, no en Ambato, sino en Tungurahua tuvimos un problema, es que se había levantado un amplio número de pruebas en varios cantones de la provincia de Tungurahua, como por ejemplo conocemos que hay 6,000 pruebas tomadas en baños, pero lastimosamente esas no se han reportado aún al ISPI, ¿no? Entonces ahí es lo que hablaba, no tenemos una información oportuna y veraz. Aquí en Ambato, por este plan integral, sí hemos podido, como yo digo, cambiar la tónica de lo que ha sido desde el gobierno central, esperar a que la gente se enferme, se contagie, vayan a las casas de salud. Aquí más bien decidimos salir a las calles, a las parroquias y tener información más oportuna, ¿no? Gracias, además, gracias, señor alcalde. Sí, ok. Voy a darle paso a la señora alcaldesa. ¿Qué están haciendo ustedes en su ciudad? ¿Tienen este plan de contingencia?
tienen tal vez las medidas que se están tomando en Ambato, como el tema de las pruebas, el agilitar o la estrategia de agilitar estas pruebas represadas o este centro de hospitalización. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes están utilizando desde Ambato? Desde Ibarra. Desde Ibarra. Nosotros hemos aplicado algunas estrategias y obviamente estas están consideradas en un plan de contingencia en caso de que exista un rebrote de esta pandemia. Indicarles que nuestra primera preocupación siempre fue que colapse el sistema de salud. Concuerdo completamente con el doctor que me antecedió en la palabra, el epidemiólogo Daniel. Él dice que nosotros tenemos que tomar decisiones pensando en no colapsar el sistema de salud porque eso podría llevar a que la gente muera. Implementamos, gracias a apoyo internacional, 60 camas y respiradores en el Coliseo Luis Lioro Franco, un espacio amplio, aireado de la ciudad, pero hasta el día de hoy, afortunadamente, no hemos ocupado este centro dispuesto en caso de que colapse el sistema de salud. Al contrario, en el caso de Ibarra, en el último reporte que fue el viernes, tenemos ya una ocupación de aproximadamente el 80% de las camas en UCI, tomando en cuenta que tenemos 12 camas de UCI, pero nunca hemos rebasado el 100% de la utilización de aquello. Otro tema importantísimo es la experiencia. Cuando este virus inició, cuando la pandemia inició, pienso que perdimos muchísimo tiempo y muchos hicimos cosas o invertimos recursos en temas que no ayudaban mucho. Ahora entonces sabemos perfectamente, por ejemplo, cuándo aplicar las pruebas rápidas, cuándo aplicar PCR. Desde el municipio de Ibarra adquirimos 10,000 pruebas de electroquimioluminiscencia, por ejemplo, que afortunadamente tenemos los equipos en el Hospital San Vicente y también en el Hospital del IES, y tenemos una gran ventaja ante el país que en Yachay tenemos un laboratorio propio de pruebas PCR, que gracias al apoyo de la cooperación alemana y el apoyo de varios municipios de la zona y también con apoyo privado, logramos que este laboratorio se ponga en funcionamiento y poder tener en 2 días los resultados de las pruebas, que en muchos casos hasta hoy no han llegado por parte del gobierno nacional. Es decir, les tomaron alguna vez una prueba, pero nunca les dieron los resultados. Eso también a nosotros nos ha permitido tomar decisiones bastante firmes, pero que todavía no han sido ni siquiera analizadas en otros cantones. Por ejemplo, la mañana de hoy nosotros reaperturamos con la viceministra de Educación en 11 establecimientos educativos un plan de retorno a clases. No va a ser para el 100% del alumnado, es todo un plan estratégico que lo hemos diseñado, pero decirles que en 11 instituciones educativas de la ruralidad, al menos por horas y con grupos pequeños de niños, pero vamos a volver ya a clases semipresenciales. Insisto, estas son decisiones que pueden para muchos tal vez preocupar, sonar en los momentos en los que estamos viviendo un poco apresuradas, pero con los datos que nosotros tenemos bajo la responsabilidad que nosotros asumimos, hemos dado ya estos pasos. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, gracias, señora alcaldesa. Sí, pues como decía el doctor Simancas, es posible siempre que se haga un buen control y un seguimiento a los casos, pues seguir no con la normalidad de antes, pero sí ganar cierta reactivación, ¿verdad? Alcalde, doctor Altamirano, en agosto Ambato presentó un plan de reactivación, el Plan Estratégico de Competitividad por el Emprendimiento e Innovación del Ecuador, PESEI, un plan para 2021-2030. No sé si nos podría comentar un poco en qué consiste el plan, se lo está ya implementando en los sectores productivos de su ciudad, de su provincia, cómo seguir con ese plan en medio de este contexto. Gracias. Bueno, sí, hemos dado algunos pasos, ¿no? Esta es una propuesta integral que de alguna manera está ajustada al Plan 2050 que en su momento de campaña habíamos presentado. Creo que es necesario dar una hoja de ruta para que al menos 7 administraciones más puedan tener esa planificación. La improvisación siempre es muy costosa.
y le hace mucho daño a las ciudades, no se logran desarrollar de manera ordenada. Y nos hemos preocupado para que este plan 2050 sea conocido, socializado, no solamente por actores sociales de las juntas parroquiales, las universidades, Cámara de Comercio, Industria, sino además por actores políticos, de tal suerte que sea conocido y respetado. Hay una apropiación de vida de este plan. En ese sentido y con esa visión, hemos dado ya algunos pasos importantes para esta reactivación, que las brechas se cerraron. La telemedicina es algo que se está hablando hoy de una manera muy importante, algo que hasta hace algunos meses atrás, ni siquiera hablo años, años atrás, quizás mucha gente no pensó que en el Ecuador ya deberíamos de tener la telemedicina y otros temas. De tal suerte que sí, nosotros hemos generado algunas ordenanzas para incentivar, por ejemplo, a la red de plazas y mercados, que es uno de los sectores más golpeados, al propio mercado mayorista, una ordenanza que permite en alguna medida recuperarse a todo lo que es el sector de la hotelería y turismo. Pero estamos trabajando en una propuesta que es más ambiciosa, una propuesta que creo que esta es una oportunidad maravillosa para que este Ecuador tiene muchas maravillas, podamos entender ya no solamente esa geopolítica nacional, sino más bien como país podamos entender lo que está viviendo el mundo entero y aprovechar las bondades que, por ejemplo, que tiene la hermana ciudad Ibarra, las bondades que tiene Ambato y así las diferentes ciudades del país, y tratar de poder dinamizar la economía de nuestras ciudades desde esa visión. Es decir, no solamente esperar que el gobierno, el papá Estado, sea el que genere las políticas públicas y que nosotros debamos de esperar, sino más bien lo que se ha dicho desde instancias como la ONU, la OMC, que ahora son las autoridades territoriales las que conocen justamente la dinámica de cada circunscripción territorial, la que conocemos la cotidianidad que pasa en nuestras ciudades y desde allí poder generar una política pública. Mire, yo he manifestado en reiteradas ocasiones que los municipios ya no podemos ser ese mero cobrador de impuestos, de tasas, contribución por mejoras, hacer obras necesarias como agua potable, alcantarillado, que sí, siempre habrá que hacerlo. Pero la pregunta es, ¿qué más podemos hacer? Y creo ese más podemos hacer es convertirnos en verdaderos aliados estratégicos para tener una política tributaria que nos permita apoyar a las industrias o las empresas que están gravemente afectadas, pero hay que darles un respiro. Y aquellas personas que en medio de esta crisis quieren emprender, pues que sepan que nosotros dentro de nuestras competencias de atribuciones les podemos apoyar con un concepto básico. Nosotros y en lo personal he entendido que no hay salud sin economía y no hay salud sin economía. El doctor Simancas en alguna medida lo había manifestado, ¿no? Si es que la gente no se muere con el virus a este ritmo, las empresas se cierran, la gente está con un estado de presión muy grande y se va a morir de hambre o puede morirse por otras situaciones muy delicadas en el aspecto emocional. Entonces pensamos firmemente que no hay salud sin economía y no hay economía sin salud, y bajo esa premisa y bajo esos conceptos básicos estamos generando una política tributaria, como le digo, muy ambiciosa. Hemos dado algunos pasos más, pero estamos trabajando para poder apoyar más a toda la ciudadanía en nuestro cantón. Antes de seguir con este debate que tiene justamente este nexo, o que busca este nexo entre reactivación económica y salud, específicamente pandemia, e irnos en este debate desde Ambato hasta Ibarra, como habíamos mencionado, tenemos otros socios. Uno de esos socios es la Universidad San Francisco de Quito. Y le voy a dar paso en este momento a una pregunta de Eric Samson, quien es el coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco. Eric. Gracias, Pamela. Buenas tardes a los alcaldes de Ambato y de Ibarra. Una pregunta para ustedes dos. Quisiera saber si tienen ya una estimación de lo que les costó esa crisis hasta ahorita, qué es lo que tuvieron que gastar con los fondos propios del GAD, y qué dejaron de hacer por eso, porque obviamente eso es plata que se gastó muy probablemente para hacer cosas que no estaban en su plan de gobierno durante la campaña electoral. Entonces, ¿qué es lo que dejaron de hacer para atender esa emergencia? Y finalmente, si piensan que esa crisis nos ha puesto todos, no solamente ustedes dos, sino en todas las ciudades, frente quizás al descubrimiento de nuevas emergencias. Y si, por ejemplo, para lo que les queda de su mandato, van a poner más énfasis en salud, en prevención, van a dejar de hacer tal o cual cosa que podía estar en su programa, sacando un poco lecciones de
de los meses difíciles que hemos vivido. Muchas gracias. Gracias, Eric. Entonces, de manera breve, alcaldesa, por favor. Para nosotros, económicamente hablando, para la Municipalidad de Ibarra, ha sido devastador el COVID. Mencionarles que hemos invertido alrededor de $1 millón entre compra de kits, entre equipamientos de bioseguridad para el personal municipal, también entregando el sistema de recolección de desechos hospitalarios a las instituciones que la red de salud pública lo requiere. Hemos adquirido pruebas PCR, pruebas de electroquimioluminiscencia, en fin. Hemos invertido alrededor de $1 millón, pero más allá de aquello, lo que el municipio ha dejado de percibir por los impuestos que antes los ciudadanos pagábamos es impresionante. Por ejemplo, nosotros mes recibíamos alrededor de $60,000 de impuestos de la gente. Luego, en tiempo de COVID, en el día más alto de recaudación, no llegábamos a $5,000. Luego, entonces, hemos tenido que aprobar una ordenanza para apoyar a nuestra gente de Ibarra, que en un 70% vive del comercio, y vamos a cobrar el 50% de la patente de este año y del próximo. Vamos a dejar de cobrar rentas de todos los locales que la municipalidad tiene, comenzando por todos sus mercados y también las rentas de locales en espacios públicos. Por ende, a nosotros nos significa económicamente hablando una complicación inmensa el tema COVID. También el Estado ecuatoriano no nos ha podido depositar las rentas de manera puntual, nos adeuda 2 meses todavía, que eso complica la liquidez que el municipio tendría. Hemos dejado de hacer muchas obras, estaban al inicio del año subidas al portal de compras públicas varios proyectos que los hemos suspendido y ahora lo poco que tenemos estamos invirtiendo en temas preventivos de salud y en el presupuesto participativo, que ese sí no lo hemos tocado, que es lo único que nos ha quedado. Por experiencia propia, mencionarles que fui contagiada de COVID y yo siempre a la gente le digo y le motivo que si hablamos a nivel del mundo, hablamos de una tasa de mortalidad de este virus desde el 2 hasta un 5%. Eso significa que la gran cantidad de gente que nos contagiamos, si tenemos un buen estilo de vida, una buena alimentación, si hacemos ejercicio, sí podremos salir de este contagio y podremos superar el virus. Por ende, hay que educar a la ciudadanía, no solamente en el uso de la mascarilla, sino cómo tú llevas tu vida para que mañana, si te contagias, no mueras. No sabemos cuándo esto termine, las cifras están allí, todos los días hay contagios. Antes nosotros reportábamos en el pico más alto 24 contagios diarios, hoy reportamos 4 o 5 casos. No deja de ser para nosotros preocupante porque sigue habiendo contagios, sigue habiendo muertes, pero pienso que la humanidad tiene que prepararse para vivir con esto y tratar de darnos para no llegar a la muerte. Muchas gracias, alcaldesa. Alcaldesa. Doctor Altamirano, no sé cómo ha sido el impacto económico para el GAD de Ambato esta situación. Gracias. Sí, bueno, yo creo que fue una situación dura para todos los municipios, para todo el país, y gastamos una cifra similar a la de la alcaldesa Andrés Caco, que ella justamente en Ibarra entiendo que tuvieron acciones muy oportunas, fueron un poco más o cerca de $1 millón, mejor dicho, que se había invertido. Creo que no fue un gasto, fue una inversión entre varios temas, ¿no? La contratación de las brigadas médicas municipales, la adquisición de las pruebas PCR rápidas y todos estos materiales que en algún momento, creo que hasta por un tema de justicia y de solidaridad, fue necesario ver al personal de primera línea del Hospital Regional Docente Ambato, del Seguro Social, a la Policía Nacional, a la cárcel de Ambato, sin los trajes para poder ellos enfrentar una situación de esta naturaleza. Creo que lo menos que podíamos hacer, además de entregar trajes y otro material al personal propio del municipio, lo habíamos hecho, ¿no? Las cifras realmente son alarmantes. Al municipio de Ambato, en lo que tiene que ver a devolución del IVA, son cerca de $14 millones que el gobierno central está adeudando. Hace 15 días, luego de algunos diálogos, habíamos decidido aceptar que parte de ese monto se nos entregue en bonos del Estado. Habíamos hecho un análisis de la clase de bonos que nos van a entregar. Dicen que los países no quiebran, pero creo que de alguna manera podríamos decir que estamos en una situación comparativa, figurativamente hablando, de esa manera.
Y además en los aportes mensuales, conozco que el gobierno, algunos municipios ya ha hecho algunas entregas, pero en lo que es el municipio de Ambato, desde el mes de abril o mayo no tenemos entrega de los recursos. Son más de 15 millones de dólares que el gobierno central le sigue adeudando al municipio de Ambato. ¿Qué es lo que hemos hecho? Una priorización de obras. El municipio de Ambato en los últimos años tenía un presupuesto anual, promedio de entre 170 a 180 millones de dólares. Hoy hemos bajado a 130 millones, aproximadamente un poco más. Es una baja sustanciable respecto a lo que se ha venido manejando, pero creo que de alguna manera con esta priorización de obras vamos a lograr en alguna medida el año que viene a continuar haciendo obra pública estrictamente necesaria en lo que tiene que ver agua potable, alcantarizado, todo lo que es infraestructura vial, pero sobre todo en sectores que así lo requieren, que va cogida la mano con justamente lo que es agua potable, ¿no? Hemos tomado la decisión de ya no hacer estas obras de maquillaje muy bonitas, que son necesarias, pero creo que en este momento histórico nosotros hemos desarrollado un modelo de gestión en el cual la salud y la vida de las personas es nuestro primer eje, el segundo es la comercialización, el reactivar la economía, pero bajo esos niveles nosotros estamos trabajando y esperamos por el bien de todos que la salud financiera del país en el mediano tiempo, porque no pienso que en el corto tiempo se vaya a recuperar, pero se lo haga para todos poder arrimar el hombro. Gracias, señor Gracias, doctor alcalde. Altamirano. Solo una pequeña curiosidad nada más. Nos acaba de decir, el gobierno le debe 15 millones todavía a la alcaldía de Ambato, aun cuando el gobierno central ya ha dicho que se ha puesto al día en algunas deudas. Esto es algo sin duda preocupante. No sé si lo mismo pasa con la alcaldía de Ibarra, señora alcaldesa. ¿Está el gobierno central aún adeudándole algún dinero al GAP? Por supuesto, a nosotros nos deben 3 meses de renta y cabe indicar que alrededor de 8 millones de dólares por el IVA. Estamos ahora haciendo una gestión y aparentemente se nos va a devolver 3.800.000 dólares de la deuda del IVA en bonos. Espero que aquello se concrete. Por esta razón estuvimos esta semana anterior, en jueves, en Guayaquil, reunidos varios alcaldes del país exigiendo al gobierno central que a partir de los recursos que ellos han obtenido del Fondo Monetario Internacional nos paguen a los municipios lo que nos adeudan para poder seguir afrontando la emergencia, no para hacer obras nuevas, simplemente para pagar lo que debemos y para poder seguir sosteniendo la emergencia que va de largo. Gracias por esas respuestas. Y tanto con la pregunta que les planteaba Eric a los señores alcaldes y las respuestas justamente de las autoridades locales, voy con esta pregunta para Daniel. En ese escenario justamente en el que estamos hablando de que los recursos económicos, sean por ingresos del Estado, sean por el tema de los impuestos, están siendo limitados en el caso de estas dos ciudades, y posiblemente es la misma situación en otras ciudades, con lo comentado justamente tanto por la alcaldesa Escaco como por el alcalde Altamirano, ¿cómo se proyecta entonces la pandemia en Ecuador, considerando que los recursos económicos son limitados frente a lo que se está viviendo desde la salud y desde lo que tú has analizado desde la epidemiología, Daniel? Bueno, definitivamente es alarmante lo que mencionan los alcaldes. Las declaraciones son que se ha negociado, que hay dinero para combatir la pandemia. Se ha pedido, todos los países han pedido dinero para controlar y contrarrestar este virus, pero a la vez vemos, como te decía, hay muy pocas pruebas, hay muy poca adecuación del sistema sanitario, 200 camas en la capital, no sé, en otras provincias. Los alcaldes han tenido que librar una batalla que no les compete, que no es de su jurisdicción, para tratar de reaccionar, que es lo que la población debe entender. Esto no es de reaccionar. Cuando uno reacciona ya tiene unos 100 muertos en las espaldas. Uno tiene que planificar y este es el momento de planificar. Este es el momento de buscar recursos ante la posibilidad de un nuevo rebrote, de una nueva ola y solicitar los recursos, ¿no? No sé si
algunas medidas de amparo tenían Guayaquil, no sé si ya les consignaron el dinero, pero realmente es muy importante que se reasigne el recurso para el control de la pandemia. No se ha hablado de estrategias que son costo efectivas y que no son costosas, por ejemplo, el rastreo de contactos que podría ser por parte de las universidades, una política de llamadas telefónicas, de monitoreo, de seguimiento de casos, puede ser incluso mucho más importante que una prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica es lo que nos ha hecho mal quizá en el país. Acostumbramos a la gente a tener un resultado de una prueba para quedarse en casa, cuando a través de la política de educación debe acostumbrarse a que ante el primer síntoma que tenga o ante estar en contacto con una persona positiva o sospechosa, debe quedarse en casa independientemente de la prueba. La gente espera un resultado positivo para quedarse en casa y eso es lo que nos está haciendo daño. No hay cómo confiar en una prueba negativa. Ninguna prueba es suficientemente sensible para permitirnos totalmente estar confiados en el resultado de una prueba, sino todo un sistema que consiste en el rastreo de contactos, en el aislamiento de enfermos, ¿no? En la búsqueda de sospechosos, independientemente que se pueda o no realizar una prueba. Un paciente tiene que darse aislado al menos 10 días, así sea sintomático, si no, no vamos a poder controlar el virus. En este momento quizá ha Daniel. disminuido la letalidad, la mortalidad, pero no ha disminuido. Así que el recurso es importante y hay que solicitarlo, hay que denunciarlo. Hoy cuando está lento la transmisión del virus, hoy más que nunca tenemos tiempo para prepararnos. Cuando tengamos las camas saturadas, los medios de comunicación encima, los mercados colapsados, los enfermos en las calles, ahí es cuando queremos reaccionar y es cuando nos va mal. Ahora, Daniel, por lo que se ha analizado de otros países, por ejemplo, en países como Alemania, Italia, Francia, España, la segunda ola llegó unas 26, 27 o 28 semanas después de la primera ola. Ahora, siguiendo las cifras de Guayaquil con respecto a la mortalidad, al exceso de muertes, vemos que Guayaquil ya va como por la semana 28 desde que tuvo ese gran pico de muertes y no se ve una segunda ola, al menos viendo la mortalidad. No sé si analizando los contagios sí esté una segunda ola que no la percibimos. No sé cómo ves tú la situación de aquí a los siguientes 3 meses, ya para dar paso a nuestro tercer bloque y cerrar con eso nuestro diálogo. ¿Qué ves tú del análisis, del estudio de este virus para el Ecuador en el cierre de este 2020? Bueno, Guayaquil es un caso excepcional, ¿no? Un caso donde se estima que hubo como 150, 200 personas contagiadores, súper contagiadores. Hubo mucha cantidad de personas de estratos diferentes que se contagió y lo que estamos viviendo ahora es una especie de inmunidad parcial y que realmente se ha logrado controlar también con las medidas de restricción municipal, ¿no? Es decir, el uso de la mascarilla, especialmente en las ciudades de más alto contagio, y hay otras que deben estar superando un porcentaje muy alto de contagio que no se lo puede documentar. Han hecho muchos estudios de cero prevalencia, nunca dicen la metodología, nunca dicen el porcentaje de contagiados, en vez de aumentar el número de contagiados disminuye, entonces no tenemos tampoco esos datos, pero Guayaquil o Guayas es una provincia que no ha levantado los casos, incluso hay pequeños picos que se han reportado que no son suficientes ante la magnitud de la primera ola, ¿no? Es decir, primero es este martillazo que se da, que es la primera ola, que causa muchos contagios, que no sabremos nunca cuántos fueron, y luego hay estas pequeñas y a veces casi imperceptibles ola de contagios. El otro es la cepa que circula por ahí, puede causar enfermedad muy leve, la gente se acostumbró, los médicos tratantes saben cómo manejarla, se maneja en casa, la gente aprendió a tratar, a vivir con este virus y estamos viendo que no acceden al sistema de salud, pero eso no quiere decir que no haya contagios. El problema es el número de pruebas que se hace. Una familia de Guayaquil
de estrato bajo no va a poder hacer las pruebas a 4 o 5 familiares a $120. Si no tiene acceso, nunca sabremos cuánta gente se está contagiando, porque a decir de alguna hipótesis, este virus está disminuyendo la capacidad de afectar a las personas de manera grave. Es una de las hipótesis. La otra es el uso de mascarilla, el distanciamiento que está ayudando a controlar este virus, pero no por una estrategia sanitaria, sino por la misma naturaleza del virus. Estas respuestas que nos están dando nuestros panelistas a nivel microeconómico, a nivel macroeconómico, y que nos hace un puente entre el bloque número 2 de la reactivación económica frente a la pandemia y también las proyecciones, hace que nos lleguen más preguntas entre quienes nos están siguiendo en la transmisión por Facebook Live. Y esta pregunta va dirigida tanto para la alcaldesa Escaco como para el alcalde Altamirano. Y tiene relación con la información que nos daban sobre esos atrasos de los fondos fiscales. Puede considerarse, permítame un momento, por favor, dice la pregunta, ¿puede considerarse inconstitucional el manejo de la pandemia y el incumplimiento con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD? Un poco pensando también en la respuesta que nos estaba dando el doctor Simancas en cuanto a que deberíamos o se deberían presionar por esos recursos. La pregunta entonces es, ¿puede considerarse inconstitucional el manejo de la pandemia y el incumplimiento con este código? Por favor, alcaldesa. Es que el Estado ecuatoriano declaró en estado de emergencia y a través del COE nacional las resoluciones que ellos tomaron es entregar al municipio una y otra responsabilidad. El problema aquí es que todas las responsabilidades nos cayeron sin dinero y ni siquiera hemos recibido lo que por ley nos corresponde. Ahora les comento que estamos desde el AME en algunas exigencias, en algunos procedimientos, pero el Estado se escuda en que no tiene los recursos suficientes. Esto es una cadena, desde el Estado hasta los gobiernos seccionales, nosotros a su vez con nuestras juntas parroquiales, luego los proveedores, ellos en su economía familiar. Estamos en este círculo económico en el país bastante complicados. Esperamos, insisto, que la palabra que prendó la ministra Romo en la sesión extraordinaria que tuvimos los alcaldes del país de ponerse al día con las rentas a los municipios y devolvernos el IVA por lo menos con bonos. Esperamos nosotros que aquello se cumpla. Es de conocimiento público que ha llegado a través del Fondo Monetario Internacional recursos económicos al país. Esperamos que con eso puedan al menos ponerse al día en lo que nos corresponde. Ahora la otra opción es seguir en instancias legales, en procedimientos, pero yo considero que ahora debemos concentrarnos en tratar de disminuir las probabilidades de contagios y de muertes y tratar de reactivar nuevamente la economía local con nuestra propia gente, porque caso contrario, esperar, imagínese, del Estado, eso sería devastador. Gracias, alcaldesa. Usted, señor alcalde, ¿tiene algo adicional a la respuesta de la señora alcaldesa en cuanto a esta pregunta? Yo quiero sumarme a las palabras de la alcaldesa Andrés Caco y más bien quisiera agregar lo siguiente, ¿no? Este tema de si puede o no considerarse constitucional ya fue resuelto por la misma Corte Constitucional cuando se había hecho una ampliación al estado de excepción y cuando feneció justamente es lo que necesariamente tuvo que terminarse, ¿no? Más bien sería si es que es oportuno o han sido oportunas algunas de las medidas que desde el gobierno central se han tomado. Yo creo que es importante señalar que una de la tónica de esta pandemia ha sido la crítica a las autoridades locales, nacionales, ha sido un poco el dejar que las bajas pasiones en algunas personas, actores políticos, sociales, generen un ambiente muy complicado. El país creo que estamos de luto por las muertes, por la situación económica. Creo que estarle culpando al Estado, creo que no deberíamos actuar así, al menos en mi caso particular, no. Creo que más bien debemos de tratar de generar nuevas ideas, reconociendo cuáles son las atribuciones, los alcances, las limitaciones que ha tenido el gobierno central, asumiendo competencias que nosotros no la tenemos por marco legal y sin recursos económicos, no obstante, nos ha tocado enfrentar. Y creo que
en medio de aquello, las cifras que se acaban de tratar aquí, no digo precisamente que sean alentadoras, pero creo que demuestran que desde parte de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados se ha hecho un gran esfuerzo para combatir esta epidemia y evitar que inclusive podamos tener cifras más alarmantes como al inicio se las tuvo. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, doctor Altamirano. Se nos vienen ya unos meses de calentamiento preelectoral en las ciudades, dada que son no solo elecciones presidenciales, sino también para la Asamblea Nacional, pues se vendrán algunas actividades y movilizaciones de tintes políticos. No sé, ¿tienen algún plan para enfrentar esto que se nos viene en las siguientes semanas? Alcaldesa Escaco, por favor. Nosotros estamos trabajando de manera muy articulada, Policía Nacional, Ejército Ecuatoriano, Cuerpo de Bomberos, agentes de control municipal, de tránsito. Se ha hecho un muy buen equipo en Ibarra puntualmente y los controles son permanentes. Todos los días hacemos los fines de semana operativos de control todavía más estrictos y, por ejemplo, cuando tenemos estas manifestaciones de tipo político, como la que tuvimos hace pocos días aquí por la presencia de un candidato, lo que nosotros hacemos es con la presencia de la fuerza pública, todos articulados, evitar que la gente no cumpla con las normas de bioseguridad dispuestas. Eso es en cuanto podemos hacer. Luego nos mantenemos siempre muy respetuosos, al menos en nuestro caso, al estar en funciones de temas políticos y le pedimos a la gente que cumpla las normas de bioseguridad. Alcalde Altamirano. Gracias. Yo quisiera comentarles con todo el respeto, ¿no? Pero algo que este fin de semana alguien me decía justo en alusión a su pregunta. Dice, ojalá se contagien algunos candidatos de aquellos que lastimosamente mucho daño le han hecho a nuestro país, ¿no? Pero dicho eso, mire, sí, evidentemente tenemos que trabajar de manera articulada con las diferentes instancias como es la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, de ser el caso. No estamos ya en estado de excepción, pero estamos todavía en estado de emergencia sanitaria. Por lo tanto, varias de las decisiones que estamos tomando en el COE cantonal están bajo los lineamientos que aún seguimos recibiendo de parte del COE nacional. Gracias a Dios no hemos tenido hasta el día de ahora ningún desafuero. La gente ha sido muy, muy respetuosa. Esperemos que se siga desarrollando de esta manera. Yo creo que hay que apelar también apelar a la sensibilidad de la gente para entender que no por hacer proselitismo político la gente podría poner en riesgo su vida, ¿no? Pero estamos hasta ahora en un buen momento, igual de la misma manera que la alcaldesa, no tomando parte, las funciones que estamos no nos permiten porque así lo dispone el ley y además porque creo que es la manera como se debe de actuar. Gracias, señor alcalde. Sí, Paul, si me permites esta pregunta entonces también al doctor Simancas. Si hemos visto que hay estos escenarios, tanto de la reactivación como este escenario preelectoral, ¿cuáles vendrían a ser estas estrategias para resumir que deberían aplicarse a nivel nacional y a nivel local, justamente en un escenario en el que sabemos que hay una desaceleración de la pandemia, pero eso no significa que ha dejado de transmitirse? Daniel. Bueno, hay varias estrategias que van más allá del lavado de manos, de el uso de mascarilla y el distanciamiento, que es de esta triada que se han tomado. Yo invito a tomar en cuenta muchísimo, di unas conferencias en un par de colegios y la desinformación que hay a nivel de padres de familia, de estudiantes, de profesores incluso, es muy importante. No conocen el virus todavía, no saben cómo se transmite. Y el otro tema es, por estas elecciones, se da un mal ejemplo terrible, ¿no? Candidatos, grupos acuden masivamente sin la distancia. Se sabe ahora que el virus, la distancia no es tan solo de los 2 metros, puede contagiarse a 4 o 5 metros si se saca la mascarilla. Vemos que persisten estas políticas, en algún caso hasta cierto punto populistas, de comerse algo en los mercados con 200 personas, cosas que debemos reprochar desde todo punto de vista, ¿no?
la presentación de los candidatos, había muchos errores, se sacan para tomarse la fotografía. Realmente la gente debe empoderarse de su salud. Es el momento oportuno de tomar muy en serio la salud pública, empoderar a las personas que sepan que ellos son artífices también de su salud y que pueden transformarse en líderes de su comunidad, de su barrio, denunciar a las personas que están afectando, alterando, porque si una persona que está al lado mío no utiliza mascarilla, tengo que reclamarle, porque si él está sin mascarilla, me está incrementando a mí el riesgo de contagio. No es una actividad individual, es una actividad colectiva. Y si no utilizamos todos las mascarillas, estamos en serios problemas, y es lo que estamos viendo en otros países de otros continentes y otras realidades. La gente que quiere utiliza mascarilla y la que no, no. Igual aumenta el riesgo de contagio. Entonces, mascarilla, alcohol gel, que son los suplementos de esto, distanciamiento social, si saca la mascarilla más de 2 metros, si corre, si va en bicicleta muchos más metros porque el virus viaja por el aire, la distancia social, el empoderamiento, el respeto que tiene que haber. Una persona enferma, voy al registro civil, una persona enferma tosiendo, escupía, no hubo nadie quien pueda impedirle que a esta persona la atienda. El señor del registro civil tuvo que salir sacar a toda la gente para que la atiendan, escupía en la dependencia. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Puede la ordenanza municipal ayudar a controlar a estas personas que pueden causar un contagio masivo en una dependencia pública? Cuando uno está en una fila y empieza a toser, ¿qué hacemos? Es parte de la educación. Alemania lo pone como la triada, el respeto que se tiene que tener por la persona, y finalmente este empoderamiento que hace que obligues a una persona, porque está atentando a tus derechos, a que cumpla las 3 anteriores, ¿no? Que se lave las manos, que utilice mascarilla, que no se acerque, evitar aglomeraciones, reuniones y estar vigilantes, ¿no? Ahora tenemos que tener tanta información que llegue el punto de ver una imagen, una fotografía y empezar a comentar en redes sociales cómo puede ser justo que pase esto, cómo pueden aglomerarse de tal manera, y así todos juntos podemos salir ordenadamente, ¿no? Y Muchas hacer otro gracias, tipo de actividades. Daniel. Aprovecho tus palabras y tu reflexión, pues, para dar cierre a este diálogo. Atención, estamos en una etapa de desaceleración de la pandemia. No se ha ido la pandemia. Nos ha dicho el doctor Simancas, entre el 70 y el 80% de la población aún no se ha contagiado, y eso puede traer graves consecuencias para nuestro sistema sanitario. Las recomendaciones de la protección personal están dadas ya. Es hora de poner de parte de nosotros como ciudadanos y también exigir al Estado y al gobierno que dé control, seguimiento a los casos, vigilancia epidemiológica, para evitar que, pues, el virus se vaya esparciendo y poder llegar a la reactivación económica, a la reactivación educativa y, pues, asegurar la vida de todos los ciudadanos. Este ha sido, pues, el 11º webinar, foro virtual en desinformación en tiempos de COVID-19. Queremos agradecer a nuestros invitados por su tiempo y por su participación en este foro virtual. También un agradecimiento especial para todos quienes nos han seguido a través de las cuentas de redes sociales en este foro virtual en Primera Línea del COVID. Como cada 15 días, estamos organizándonos ya para el 26 de octubre a las 5 de la tarde, porque queremos seguir reflexionando en esta relación entre desinformación y pandemia. Y es por eso que les planteamos, como parte de nuestro tema del próximo foro, el turismo durante el COVID-19. Estamos entonces cordialmente invitados desde ya al próximo foro. Reitero mis agradecimientos para todos nuestros participantes. Gracias también a Paul, a todos quienes nos siguen en las redes sociales. Hasta pronto y una excelente noche y una excelente semana para todos.